Con el auspicio de Pasta Basta, Rodicio de Pastas, Construforte, C&M Organización de Eventos, Tecnosil SRL, Carlos Frost, Sararenda, Salón de Eventos, Viviana Arduz, Cicely Arana Eventos, Doctora Susana Arduz, Letra Noble, Auringa Agencia de Marketing. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en Radio Auringa. Hoy estamos en un nuevo podcast. Gracias, Fabiola, por estar aquí presente. Gracias, Fabiolita. Muchas gracias, Javier, por la invitación. No, a vos. Hoy en esta radio vamos a hablar de algo interesante. A veces, quizás en nuestro diario vivir, estamos acostumbrados a una vida cotidiana tranquila, estar con la familia, con la mamá, con la hermana, y de repente se cruzan personas que de una u otra forma no conocemos, pero están cerca de nosotros viendo nuestros pasos, observándonos. Y hoy vamos a hablar de un intento de secuestro, ¿no? Fabiola, gracias por estar aquí. Fabiola Ibarra Mamani. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, muchas gracias, Javier, por la invitación. Bueno, trabajando, un poco ocupada, bien ocupada con el negocio. Qué bien. Pero agradecida con Dios por este nuevo año, un año excelente, y sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas. ¿Cómo te está yendo en la música? Muy bien, te cuento que actualmente soy profesora de educación musical, trabajo en el nivel primario en un colegio, y también en las noches me estudio violín, paso clases de violín con un maestro. Entonces, bonito, es un instituto folclórico y me ha abierto muchas puertas. La verdad es que es muy bonito. He tenido oportunidades de conocer otros lugares, de viajar, de hacer intercambios, ¿cómo se dice? Encuentros con otros estudiantes de otros departamentos, wow, incluso. Muy bonito, una experiencia muy linda. Y bueno, también me gusta tejer, ¿no? Me gusta tejer y me gusta costurar. Tengo un negocio de confección de ropa de mujer y también un negocio de confección de trajes típicos de Bolivia, que es lo que diría yo que más me apasiona. ¿Qué es lo que más te piden? Me piden bastante, ahorita me piden tipos de reina, este tipo de cositas así, claro, digamos, ¿no? Tipos por la de época, reina. ¿no? Por la época, sí, hacemos tipos chiquitanos, guarayos, guaraníes, toda clase de tipos que yo antes no sabía que habían en Santa Cruz tanto, pero sí, entonces me gustan bastante la confección, me gusta la confección. ¿Y cómo está tu hermana, Flavia? Flavia, mi hermana, está muy bien, en el trabajo, estresada. Estresada. Bueno, en el 2013, si no me equivoco, cuando ustedes estaban trabajando en la radio, me entrevistaron, ¿se acuerdan? Sí, era muchísimo, hace muchos, ¿cuántos? 12, 13 años. Unos 13 años estaba en el colegio, vos igual. Estuviste también congregándote en la Bautista, ¿no? En la primera Bautista, donde era. ¿Ese ya no? No, estoy en otra. Mi hermana sigue, ahí va. Flavia está yendo a la primera Bautista. Ahí sigue. Bueno. Bueno, Fabiola, quisiera que nos contes tu testimonio. Detrás de cámara nos hablabas un poquito y nos comentabas que hubo un momento en tu vida de tensión que también marcó parte de tu vida de acercarte más al Señor, que fue un intento de secuestro. Y tenés todo el tiempo para que te escuchemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, resulta que era el año 2015 y mi hermana estudiaba en el colegio La Salle, yo estudiaba en el colegio Daniel Rivero de La Salle. Entonces recuerdo que mi hermana entrenaba básquet y empezó a ir todos los días a las 6 de la mañana a una cancha que estaba ahí a la diagonal de mi casa, como que prácticamente al frente era la canchita. Entonces recuerdo que empezó a ir y a los días que ella empezó a entrenar, empieza a venir un señor a la casa de al lado. Resulta que la casa de al lado era una casa donde no se veía que era como un hogar normal. No había una mamá, un papá, había un señor que vivía ahí y había una viejita, una señora, una abuelita, una señora mayor. Entonces, y a veces venían niños, no se sabía si eran sus nietos, niñas, sobre todo niñas. Entonces
pero no era, como se dice, como que ves que tu Algo vecino normal, es, así. algo normal, como que tu vecina era mamá, papá o los Claro. abuelitos, no era así, digamos, ¿no? Entonces, empieza a venir un señor ahí, se sentaba a las 6 de la mañana, no vivía el señor ahí, pero se sentaba en esa reja y abría la reja, o sea, se sentaba ahí, y desde ahí la observaba mi hermana. Recuerdo que mi mamá los primeros días no se dio cuenta y ya después se dio cuenta, entonces le avisó nomás, le dijo, qué raro, hay un señor que 6 de la mañana, imagínate que venga alguien a empezar a verte. Sí. Entonces, y ya pasan los días, pasaron como 2 semanas así, y ya de pronto el señor que sí vivía ahí en esa casa empezó a seguirnos. Cuando nosotros salíamos con mi hermana para el colegio, tomábamos en ese entonces 2 micros. Y recuerdo que un día estaba yo yendo para agarrar el micro, a una cuadra estaba de la avenida, y lo veo al señor y se para el señor. Nosotros nos cruzamos la avenida para esperar el micro y el señor se para, pero no del lado de agarrar el micro, sino al frente, como mirándonos nomás. Entonces yo le digo, Flavio, me olvidé mi agenda, le digo. Y entonces perdí un micro, la línea era la línea 57, me acuerdo. Se pasó y mi hermana fue y trajo mi agenda, recuerdo. Y esperamos el otro micro y yo dije, bueno, o sea, si no se subió el señor, no se va a subir al otro micro. Cosa que cuando viene mi hermana, yo le digo, ya viene el micro, le digo, y la cruza rápido, nos subimos y el señor se cruzó rápido. Y se subió tras de nosotras. Ay, Y yo recuerdo que ya como que unos 2 kilómetros habrá avanzado y se bajó, el tipo se bajó y como si nada de nosotros. Bueno, qué raro, dijimos. Y ya después empiezan a suceder ese tipo de cosas, ya después a la semana empieza a venir un auto plomo a mi casa, a la casa de al lado, en realidad es ahí en la canchita se ponía. Y habían unos jóvenes que venían con su moto, charlaban, la miraban a mi hermana, nos miraban y un día ya mi madre dice, Fabiola, ay, ya llegó un auto, yo le digo, sí, mamá, ese auto que siempre viene, le digo. Y me dice, bueno, mi mamá se quedó como que un poquito atenta, entonces yo le dije ya, un día subimos a otro micro igual, a la misma línea, y ya eran 2 chicos que nos seguían, entonces yo le digo a mi mamá, mamá, nos están siguiendo, algo. claro. Pero a veces creo que los papás no sé qué pasaba con mi mamá. No capta. No captan, ajá, y eso que ella es súper atenta, pero no sé, eso lo dijo, es solo tu imaginación. Ella lo dijo, es solo tu imaginación, y yo estaba en el colegio ya muy estresada, demasiado estresada, porque yo me imaginaba el peor escenario, Claro. y peor porque se trataba de mi hermanita, y después que nos empezaron a las dos a seguir, ya cuando pasan así serie de cosas, ya recuerdo que un día subimos mi mamá, de tanto ver que nos seguían, dice, yo las voy a acompañar al colegio. Entonces nosotros tomábamos 2 micros, uno hasta el segundo anillo y ya del segundo anillo ya tomar el Trufi para la Salle. Entonces recuerdo que subimos con mi mamá al micro y ponete que justo a las 1 salíamos del colegio y justo 1 menos cuarto llega el auto plomo y llega la moto, pero la moto se ubicó en la esquina, era como un pico plancha Okay. de la cancha. Sí. Y entonces nosotros avanzamos, subimos al micro y el auto empieza a moverse, pero nosotros no nos dimos cuenta que era para el lado nuestro, se veía que se estaba yendo para otro lado. Y ya cuando llegamos a la esquina vemos que los jóvenes estos corrieron y empezaron a seguir el micro. Entonces nosotros nos dimos cuenta y subió uno de los pelados con nosotros al micro. Entonces ya mi mamá y yo ya estábamos muy estresadas y ya nosotros así como que... Y mi mamá me había dicho, espera un poco más, espera, vamos a ver, digamos, ¿no? Entonces, Claro. y llegamos al segundo anillo y mi hermana se bajó y cabalito llegó el micro el Trufi. El cabalito llegó el Trufi, mi hermana se sube y se va, entonces yo veo que la línea 16 que iba para mi colegio, venía, entonces corro para subir y ahí escucho el grito de mi madre, ¡ay, hola, detenete! Y yo me doy la vuelta y el auto plomo venía detrás mío. Y yo quedé así y empecé a llorar. Y mi mamá, no me acuerdo ya si subimos a ese micro, nos subimos al primero y mi mamá me subió. Y empecé a llorar y mi mamá decía, y estaba mi mamá, esperemos una semana para hablarle a la policía. Y yo estaba llorando, yo lloraba, ya mi mamá, o sea, ya sabíamos que no era normal, que esto no era normal, entonces mi mamá ya ahí
Ya me fui al colegio, me dejó en el colegio, pero ya había esa preocupación entonces de que mamá iba a recoger, todo eso. Pasa eso, ese era un día viernes que pasó, y yo ya dije, ya no doy más. Entonces en la iglesia hay lo que es la célula, ¿no ves? Vamos al discipulado, todo. Yo recuerdo que al día siguiente le hablé a mis pastores, pucha, con ellos aprendí mucho, y yo le dije a la pastora, necesito hablar con usted, todo. Entonces le cuento de toda la situación, y me dice, Fabiola, me dice, no te voy a mentir, y le habla a su esposo, al pastor, al pastor Luis Carlos, y le dice, mira, esto está pasando, no sé qué, y me dice, ¿sabes qué? A mi esposo cuando está pasando algo malo le empieza a doler la cabeza, y cuando vos has terminado de contar todo esto, a mi esposo se le fue todo el dolor de cabeza. Yo los admiro a ellos porque ellos de verdad es que son pastores con los que aprendí mucho. Ya después te voy a Sí. contar del Centro Familiar Oración, a donde ¿Seguís yendo ahí? sigo yendo Wow. ahí. Y ya ahí, después de eso, ya yo voy